Hermanos, Dios les bendiga. Ya han orado el día de hoy, hermanos, por las alabanzas. Vamos a también, hermanos, a seguir pidiéndole la guía al Espíritu Santo que el día de hoy nos ministre, nos lleve, Señor, por donde Él gusta. Hermanos, vamos a hacer una oración para iniciar esta prédica del día de hoy. Padre, en esta tarde, Señor, le damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Sea usted, Señor, y su Espíritu, Señor, redarguyendo, fortaleciendo, Señor, enseñando, Padre, pero sobre todo, Señor, grabando en nuestro corazón lo que el día de hoy usted quiere enseñarnos, Padre. Sea usted, Señor, hablando, Padre, sea todo espíritu contrario, Padre, fuera de este lugar, Señor. Sabemos que no hay parte ni suerte donde su palabra, Señor, brilla. Padre, le pido, Señor, que me ayude, Señor, a poder plasmar lo que usted quiere y no lo que el hombre quiere, mi Señor. Sea el Espíritu Santo moviéndose por todos y cada una de las personas que se encuentran aquí. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, vamos a iniciar esta palabra el día de hoy en Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 1, hermanos, indicando con un amén cuando ya nos encontremos ahí. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Si alguno de ustedes no lo tiene, están siempre ahí gracias a Dios, las pantallas disponibles. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. El día de hoy, hermanos, esta palabra la titulé Situaciones y Decisiones. Hermanos, ¿por qué se tituló el día de hoy esta palabra como situaciones o decisiones? Ahí lo podemos ver en pantalla. Vemos a un hombre, hermanos, que es una situación. Una situación es un evento que tenemos frente a nosotros. Y este evento, hermanos, puede ser un evento favorable o un evento desfavorable. Como podemos ver, ahí estamos hombres o mujeres en situaciones o eventos que se presentan en nuestras vidas. Pero estas situaciones o eventos, muchas de las veces es necesario que nosotros tomemos una decisión. Este hombre se encuentra entre tres posibles decisiones que puede tomar. No sabemos qué situación está enfrentando, pero más sin embargo, sabemos que muchas de las situaciones apremiantes en nuestras vidas, en algunas ocasiones tenemos dudas de cómo decidir. Si decidir en escoger la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3, o triste y lastimosamente, muchas de las veces hay personas que toman esa llamada puerta falsa. Hay que tener mucho cuidado con esa puerta falsa, hermanos, ya que esa puerta falsa no es más que manejada por el enemigo. Entonces, hermanos, creo yo que todos hemos tenido estas situaciones en nuestra vida y la decisión en este caso es la acción que nosotros vamos a tomar para enfrentar esta situación que tenemos. Hermanos, el capítulo 1, perdón, en el capítulo 21 de Primera de Samuel, el bosquejo se llama David huye de Saúl. En este caso, tiene una situación enfrente el rey David y él decide huir. Es muy lógico que decidiera huir, hermanos, porque el rey Saúl no lo buscaba para platicar, lo buscaba para matarlo. Entonces aquí dice la palabra en el versículo 1 que ya leímos, que salió a Nob y salió al encuentro de un sacerdote, que en este caso de nombre Ahimelech. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 2 de ahí mismo, de este capítulo. Dice: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en cierto lugar. Versículo 3.
Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Versículo 5. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuánto más no serán estos santos hoy sus vasos. Versículo 5. Así el sacerdote le dijo, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé a mi mano mi espada, ni mis armas, por cuanto a la orden del rey era apremiante. Versículo 9. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Hermanos, empezó David con una situación de una persecución del rey Saúl, y estaba en cierta comodidad. Ahora vienen a él vientos de incomodidad, vientos de persecución, y como nosotros podemos ver, está un diálogo entre un sacerdote y entre el rey, entre el que todavía no era rey David, sino en este caso era simplemente David, uno de los siervos de Saúl. Pero aquí nosotros podemos ver, y yo destaco que ante esta situación apremiante, David decidió mentir. Miente sobre el hecho de estar bajo una misión secreta, ya que él no estaba en ninguna misión secreta, él simplemente estaba huyendo de la muerte, que en este caso estaba persiguiéndolo Saúl. El sacerdote empieza a sospechar. Nótese que él hace una pregunta y le pregunta que cómo era posible que él viniera solo y que no trajera nada de comer. También es una escena bastante sospechosa, ya que en unas misiones regularmente se involucran más de una persona y no solamente algunos que otros. Si David era hombre de armas, pues era difícil que saliera sin una arma, porque en este caso pues era el arma en aquel tiempo, la posibilidad o la herramienta para poder defenderse. El sacerdote confía en David y tanto así le da la confianza, y porque recordemos algo, hermanos, el rey David en esos tiempos era una persona conocida, y se cantaba por las mujeres y decía que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces no podemos perder de vista que era una persona querida y que tenía confianza. Entonces el sacerdote Ahimelech, pues sí, le da estos panes de la proposición, que eran unos panes que se ponían en aquellos tiempos en el momento de ofrendarlos. Pero en este caso estos panes eran sustituidos por panes calientes y frescos, y le dice, bueno, pues estos panes han sido retirados de la presencia del Señor, ya tienen algunos días, pero pues en este caso se los ofrece a David. Hermanos, en este mismo lugar estaba acechándolo un informante, y vemos que es Doeg el edomita. Este era el jefe de los pastores de Saúl. No sé si nos podemos dar cuenta, hermanos, que era David antes de ser ese siervo del rey Saúl. Era un pastor. Entonces me llama mucho la atención cómo el jefe de pastores de Saúl ahora estaba intrigando en contra de un pastor, que en este caso yo quiero pensar que también sabía de dónde venía David. Es irónico, hermanos, saber cómo un pastor puede agredir, o en este caso atentar contra otro pastor. Pero así es la vida, hermanos, y muchas de las veces estas situaciones no las vamos a encontrar allá afuera. Es muy triste que a veces un hermano pueda ofender a otro hermano, o es difícil entender por qué a lo mejor un primo pueda ofender a otro primo, o alguien de una profesión pueda ofender a otra profesión.
Muchas de las veces, hermanos, hay situaciones y hay por ahí ciertos sentimientos, hermanos, que en algunas que salen a la luz cuando situaciones de estas se presentan. Entonces, vemos como este pastor de nombre Doeg intriga contra David. Dentro de estas sospechas, Ahimelech, hermanos, en esta situación, como les digo, es muy irónica, hermanos, pero no perdamos de vista que muchas de las ocasiones, estas mismas situaciones las podemos enfrentar a nosotros. David tenía un propósito. Si usted cree que usted tiene un propósito, posiblemente también va a enfrentar estas situaciones de intrigas, de mentiras, de calumnias e inclusive hasta chismes, hermanos. Porque así es el enemigo. El enemigo se esconde detrás de la mentira para tratar de desacreditar un trabajo que estamos haciendo de la mejor, de lo más íntegro que podemos, hermanos, porque muchas de las veces se nos ha dicho que no somos perfectos en este lugar, en esta tierra. No vamos a alcanzar la perfección, pero sí, hermanos, la integridad de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque son para el Señor, hermanos. Pero muchas de las veces, como les digo, vamos a enfrentar estas situaciones y muchas de las ocasiones tenemos que ponernos en los zapatos de la persona, el que está enfrente. Porque muchas veces podemos decir, es que pasó esto, yo tendí la mano y me hicieron esto. Pero no perdamos de vista que esas personas pueden estar pasando situaciones difíciles y apremiantes. La mejor manera para poder estar tranquilos y en paz es poder ponernos muchas de las veces en los zapatos del que está enfrente, porque podemos tratar de entenderlo, por qué está haciendo o por qué está teniendo ciertas acciones de cierta manera. Y muchas de las veces, hermanos, estas pueden ser contra nosotros, pero como les digo, no nos desanimemos, hermanos, porque si esto lo pasó el rey David, también lo podemos pasar nosotros, hermanos. David ahora vemos que pide una espada, pide una lanza, pide algo, hermanos. Y entonces aquí vemos otra situación irónica, hermanos, como en este caso, aquella espada que una vez perteneció al filisteo, en este caso a Goliat, hermanos, David ahora pedía algo y decía que no había mejor arma que la tuviera, que estaba ahora en sus manos. Pero si nosotros nos podemos poner a pensar, David era un chico de 20 y tantos años cuando estaba pasando esta situación. David aproximadamente tomó su reinado a los 30 y reinó 40, murió a los 70. Fue perseguido por 7 años, hermanos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, era un chico de 20 y tantos años que estaba enfrentando esta situación. Yo le pregunto a usted, ¿qué estaba haciendo usted a sus 20 y tantos años? Hay muchos que son de 20 y tantos, como por ejemplo yo. No se crean, no tengo 20 y tantos. Tengo casi 50, pero yo me puse a pensar, ¿qué estaba yo haciendo a mis 20 y tantos años? ¿Acaso alguien estaba persiguiéndome para matarme? ¿Qué tipo de situaciones estaba yo enfrentando a mis 20 y tantos años? Muchos de ustedes posiblemente ya estaban enfrentando la paternidad. Muchas de ustedes a lo mejor la maternidad, situaciones duras y difíciles que estaban ahí. Por ahí escuchaba en una de las pláticas que no hay un manual para ser papá o mamá, pero más sin embargo el Señor, creo yo, que los ha instruido para que salgan adelante de la mejor manera. Entonces, el rey David estaba en esta situación. Como vemos al principio, todos enfrentamos distintas situaciones. Y el rey David estaba a sus 20 y tantos años enfrentando esta situación y enfrente de él pide una espada, pide algo con que defenderse. Pero recordemos que algún tiempo atrás, hermanos, él no necesitó ni espada ni lanza. Él sabía que la mejor arma que él tenía era ir en nombre de Jehová de los ejércitos, hermanos. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que ese que un día enfrentó a Goliat, una gigante, una persona de presencia descomunal, ¿cómo es posible que ahora David estuviera confiando en una espada que anteriormente era de alguien que era su enemigo? Aquí nosotros podemos ver que David estaba tomando tristemente decisiones desafortunadas. Como les digo anteriormente, él no necesitó ni de espada ni de lanza, porque él lo único que necesitó fue una honda con unas piedras, porque él confiaba plenamente en el Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, y aprender de esto,
David tuvo grandes victorias del tipo físico, hermanos, pero también del tipo espiritual. Recordemos que los primeros pasos que dio David fue con el ungimiento de Samuel, hermanos. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros cuando cuando tengamos algún tipo de situación, confiemos en el Señor, le pidamos a Él su guía. Y muchas de las veces, hermanos, créanme, que hay personas que no creen que el Señor nos puede dar la solución a nuestras situaciones. Si el día de mañana hay poca economía, si el día de mañana hay poca salud, si el día de mañana tú te encuentras en una encrucijada con uno de tus hijos o una de tus hijas y dices, es que yo no sé cómo enfrentarlo, no sé cuáles son las herramientas y cuáles son las armas. Confíe en el Señor, que Él va a hacer la obra, hermanos. Él va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, es lo que muchas de las veces vemos no por costumbre y hacemos constantemente en nuestra vida. Orar sin cesar, dice la palabra. Orar sin cesar, hermanos. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta que podemos tener. Muchas acciones, hermanos, tenemos que realizarlas nosotros. Esto no quiere decir que solamente vamos a estar haciendo eso, no. Pero es un principio bíblico que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida para poder tomar esas decisiones que veíamos en la pantalla, para poder saber qué puerta voy a tomar, para poder saber, y que muchas de las personas muchas veces nos van a decir, es que estás tomando una decisión equivocada. Hermanos, si usted está seguro de que usted habló con el Señor y el Señor le dio una respuesta, no importa que las otras personas les digan que es una decisión equivocada. Usted siga las indicaciones del Señor. Pero para esto es necesario que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Cómo es posible que yo pueda pretender tener una guía de parte del Señor si no lo conozco? ¿Y cómo conozco al Señor? A través de su palabra, hermanos. Si yo no soy capaz de conocer al Señor, es muy difícil, hermanos, que el Señor a mí me pueda guiar. Porque el Señor siempre está ahí para guiarnos, pero nos dice, ¿quieres conocerme? ¿Quieres saber más de mí? Aquí está, aquí está. Es necesario que lo sigas, es necesario que la leas. Muchas de las veces, hermanos, nos decimos, es que es complicada, es larga, tiene muchas palabras que no entiendo. Hermanos, en la actualidad ya no tenemos excusas. Hay muchas versiones de la Biblia que son muy entendibles. Hay también, hermanos, muchas explicaciones de la Biblia en el tema de Internet, el cual tenemos que ser muy cuidadosos. Pero también, hermanos, la gran ventaja que tenemos es que tenemos aquí guías espirituales. Está nuestro pastor, está nuestra pastora, están los hermanos Jiménez, que son nuestros líderes de hombres, de varones y de mujeres, hermanos. Existen estudios bíblicos, hermanos. Entonces, hay manera, hermanos, de poder hacer esto, que es la palabra del Señor, muy interesante y que nos pueda ser muy útil para nuestras vidas. Pero como les digo, lastimosamente muchas personas no creen que aquí están todas las respuestas. Y sí, nuestra pastora, que el día de hoy no se encuentra aquí con nosotros, pero sabemos que está en un tema familiar, siempre nos ha dicho, todas las respuestas las encuentran aquí, hermanos. Entonces, hermanos, veamos cómo David cometió el error de mentir confiando en el respaldo de su renombre por victorias que había alcanzado en el pasado. Literalmente, hermanos, se cruzó de brazos espirituales y él empezó a actuar en su carne. Hermanos, es bueno recordar que la mano de Dios en nuestras vidas es muy necesaria, como lo veíamos. Obrar y actuar en tu presente, en el Señor en tu presente, tenemos que esperar que Él lo va a hacer en nuestras vidas, anticipando que la mano de Dios se va a mover y que realmente es Él quien da las victorias en nuestras vidas. Las victorias en nuestras vidas no llegan porque somos buenos, no llega porque somos inteligentes, no llega porque somos guapos o guapas, no llega porque somos fuertes, sino simplemente, hermanos, llegan por el Señor. Si el Señor no quiere o no desea que el día de hoy haya victoria en nuestras casas, no la habrá. Y no es porque no quiera, hermanos, sino simplemente es porque muchas de las veces el Señor, su respuesta va a ser un no. El día de hoy, no. Versículo 10, hermanos, sigamos aprendiendo de lo que hizo el rey David
y tratando de no cometer ciertos errores que se pueden cometer en nuestras vidas. Versículos 10 nos dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Hermanos, otra mala decisión que tomó David, aparte de mentir en primera instancia, fue tomar un mal rumbo, tomar un mal camino. Una de las 3 puertas, o de las 4, o de las 5 que se le abrió, él tomó una y esa una lo llevó a un mal rumbo. Lo llevó a un lugar, hermanos, donde lo conocían, donde lo despreciaban y donde en este caso nosotros vemos, hermanos, que lo pueden reconocer. Y no era para su bendición. Este lugar, hermanos, era para maldición de él, ya que este era un lugar donde en este caso eran idólatras, que por cierto estamos hablando de los estudios de la idolatría, lo cual es abominable, hermanos. La vez pasada compartíamos algunos versículos y la hermana Cintia nos ponía uno de ellos en perspectiva y decía que el Señor la idolatría la consideraba abominable. Me pareció una palabra bastante fuerte, porque en la Biblia habla de que es abominable aquel que se echa hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces, si el Señor eso es abominable y repugnante y le da hasta asco al Señor, imagínenselo cómo ve la idolatría el Señor. La idolatría no es algo mínimo, la idolatría es algo muy fuerte que el Señor lo ve con desprecio, hasta con asco. No estamos hablando de las personas, sino estamos hablando de la acción de la idolatría. Entonces es bastante fuerte este tema de abominación, ya que como les digo, hay unos versículos en la Biblia que hablan de abominable, que es aquel que se echa hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces, en mi perspectiva, dije yo, en mi vista, es algo tan fuerte que más o menos así considera el Señor que es la idolatría. Hermanos, poniendo esto en perspectiva, vemos que en lugar de que llegara bendición a su vida de David, llega maldición. En este caso, este rey, hermanos, escucha a esas personas que dicen que este era David, aquel que había matado a 10,000. Imagínese usted, hermanos, un hombre valeroso, con seguridad, enfrente de Goliat, enfrente de batallas, con confianza, con su confianza bien puesta en Dios. Ahora, puesto que su confianza ya no estaba puesta en Dios, tenía que comportarse como un loco. Dice la palabra aquí que la saliva salía por su boca y le salía aquí a la barba. Estaba babeando, hermanos. Se tuvo que comportar como un lunático. ¿Cómo es posible que este varón valeroso un día estaba con lanza, con jabalina, enfrente de miles en calles, diciéndole que había tenido grandes victorias, y ahora estaba comportándose como un lunático? La diferencia es que el primer David era un David que confiaba en el Señor, y este David que nos muestra este capítulo era un David que no confiaba en el Señor. Entonces, imagínense ustedes que ustedes el día de mañana tengan un porte en el Señor, pero el día que nosotros ya no tengamos esa confianza en el Señor, vamos a tener un porte de un demente, hermanos. Entonces es otro tema muy fuerte que me llamó la atención, que ahora, y no lo digo yo, lo dice la palabra y lo acabamos de leer, que David se comportaba como alguien que no estuviera en su razón y rascaba las paredes y salía saliva de ahí. ¿Por qué? Porque tomó posiblemente, muy seguramente en poco, el consejo del Señor, hermanos. Esconderse, hermanos, es siempre cobarde, hermanos. En este caso, David estaba lleno de temor, de desconfianza, ya que estaba en un entorno bastante desconfiado para él, hermanos. Lo tildan de demente,
y como les digo, ya tenía suficientes problemas, lo estaban persiguiendo y ahora se metía en más problemas. Muchas de las ocasiones, hermanos, tenemos que tener cuidado en la puerta que tomamos, porque a lo mejor esa puerta nos va a llevar a meternos en otros problemas más fuertes. Así que, hermanos, pidámosle al Señor la guía para que nos pueda llevar y para que nos pueda decir, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer. Posiblemente tomamos una mala decisión, pero si nosotros confiamos en el Señor, es posible que esta mala decisión posiblemente no sea revertida en su totalidad, pero es posible que nosotros podamos recomponer el camino. En el Señor, hermanos, siempre hay esperanza. El Señor al rey Saúl no lo desechó todas sus acciones, hermanos, pero siempre le dio una oportunidad. Pero más sin embargo, Saúl nunca la aprovechó. Hermanos, David, como nosotros lo conocemos, tomó decisiones buenas en su vida, pero también tomó decisiones erróneas. Eso también estamos supeditados nosotros. Podemos cometer errores, podemos cometer aciertos, pero lo importante aquí, hermanos, es que siempre confiemos en el Señor. Un mal camino, hermanos, puede cambiar el rumbo completo de nuestras vidas. Te lo vuelvo a repetir, hermanos. Un mal camino, una mala decisión, una mala puerta puede cambiar el rumbo completo de nuestras vidas. Jovencitos, jovencitas, mujeres, hombres, como les digo, una mala decisión, el hacer cosas que no debemos hacer, porque se puede llegar a una edad para poder procrear, puede cambiar tu vida, puede cambiar tus pasos para toda tu vida. Puede ser papá muy joven, a lo mejor que no lo deseaste. Puede ser mamá muy joven, a lo mejor si no lo deseaste. Así es que cuidado con las decisiones. Siempre pídanles guía a sus papás. Ténganle confianza a sus papás, que para eso los tienen. A sus papás, a sus mamás. Y en este caso están teniendo algún tipo de detalle o temas de comunicación y a lo mejor les da vergüenza, hermanos. Recuerden que la vergüenza es una arma que toma el enemigo. Es algo que te quiere avergonzar porque te quiere forzarte a que posiblemente cometas una mala decisión. Y no le crean al enemigo. No duden, vayan y consulten con sus padres, con sus guías espirituales también, que gracias a Dios muchos de ustedes el día de hoy que están aquí conocen ya de años a nuestros pastores, tanto nuestro pastor Constantino como Araceli, y sabemos, hermanos, la calidad moral que tienen nuestros guías. Entonces, como les digo, hermanos, un mal camino puede cambiar el rumbo completo de nuestras vidas. Puedes encontrarte literalmente a la muerte. Posiblemente algunos de nosotros hemos tomado caminos erróneos en algún tiempo en nuestra vida, como en su momento le pasó a David, pero el Señor ha tenido misericordia con nosotros y nuestros malos caminos hasta el día de hoy, y por eso estamos aquí presentes el día de hoy, gozando de su favor y de su misericordia, hermanos. Dios en aquel tiempo tenía un propósito para David, así como también lo tiene para con todos nosotros el día de hoy, hermanos. Así es que con esto termino y cierro, hermanos. No se les olvide que somos hijos de Dios y somos hijos con propósito. Muchas de las veces, en algunas ocasiones, vamos a tomar malas decisiones, pero es necesario que podamos consultar a nuestro Señor, preguntarle, decirle que nos guíe así como lo hizo con David, y que posiblemente como David cometió errores, sabemos quién fue el rey David. Si yo le pregunto a usted quién fue el rey David, espero que no solamente me diga fue aquel rey que engañó y que confabuló para matar a alguien. Fue aquel rey que tuvo adulterio, hermanos. No, eso no es el rey David. El rey David es mucho más que eso. Se habla mucho de él en la Biblia, hermanos. Y como nosotros sabemos, es el único rey que pudo consolidar las 12 tribus de Israel como un solo pueblo. Y el rey David no solamente tuvo un reino, tuvo un imperio. ¿Qué es la diferencia entre un rey, entre un reinado y un imperio? Lo veíamos también en clases pasadas. El reinado solamente se extendía a Israel, pero en tiempos del rey David
fue un imperio el que tuvo, porque los que estaban alrededor estaban bajo David, edomitas, moabitas, filisteos, todos los que estaban ahí, hermanos, estaban a cargo, David estaba sobre todos ellos. Entonces, David no solamente fue un rey, sino que en este caso tuvo la posibilidad de edificar un imperio, hermanos. Pero no fue porque David era fuerte, no fue porque David era el único que podía hacerlo, hermanos, sino fue porque era un hombre conforme al corazón del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Y siempre, hermanos, a pesar de sus errores, acudió con el Señor en oración, hermanos, en arrepentimiento, pidiéndole perdón y realmente arrepintiéndose de lo que él hacía. Así es que como lo hizo el rey David, hermanos, siempre acudamos con el Señor. Cierro con esto, hermanos. Dios tenía un propósito para David, así como se lo repito, tiene un propósito para todos nosotros. Ya que, como les digo, si esto no fuera así, el día de hoy no estuviéramos aquí gozándonos de la palabra. David, por fortuna, hermanos, no prosperó en Gat. Estuvo en tierras ajenas y no prosperó. Muchas veces así va a pasar. No vamos a prosperar donde el Señor no quiera, porque no es un lugar de bendición para nosotros. La tradición judía, hermanos, sugiere que ese lugar estaba lleno, había lunáticos, hermanos, y empezando por la casa del rey. Veamos qué es lo que nos dice el último versículo. Dice: ¿acaso me faltan locos para que hayas traído a este hiciese loco delante de mí? ¿Acaso me faltan locos? Ya había lo suficiente locos en el reino y él no quería más locos. La tradición judía se dice que aparte se dice la tradición judía que posiblemente su esposa y su hija también tenían estos problemas de locura. Entonces, hermanos, el Señor no nos va a llevar a un lugar que nos va a hacer mal. Nos va a sacar de ahí y no nos va a hacer prosperar. A David lo sacó de ahí. Más adelante en los capítulos 22 dice cómo lo sacó y por qué lo sacó. Pero el día de hoy, hermanos, vemos qué decisiones vamos a tomar en nuestras situaciones. Hermanos, con esto los dejo. Que Dios les bendiga. Fue una palabra breve, pero que el Señor les bendiga y los dejo con los hermanos.